memoria colectiva de los españoles. ¿Hay motivos para esta moción de censura? Sobran los motivos para esta moción de censura y podríamos hablar aquí mucho más tiempo. Usted ha traído ruina, sí. Usted ha pisoteado derechos y libertades, también, certificado por el Tribunal Constitucional y sigue ahí sentado. Pero sobre todo usted se ha regodeado en el odio, en la destrucción sistemática de la reconciliación que habían alcanzado otras generaciones de españoles. Y yo creo que esa es, quizá, la mayor irresponsabilidad que usted ha cometido como presidente del Gobierno. Usted ha atacado la convivencia de los españoles. Usted ha robado un legado de concordia del que disfrutaba, pero que no le pertenecía en absoluto. Y usted, señor Sánchez, deberá escuchar ahora a un representante de una generación a la que probablemente no querría escuchar, si no ha querido escuchar ni siquiera a los miembros de esa generación de su propio Partido Socialista, que le tienen que leer la cartilla a través de los medios de comunicación. Su Gobierno, a la generación del señor Tamames, a la generación de nuestros abuelos, a la generación de nuestros padres, solo le ha ofrecido residencias abandonadas durante la epidemia, desesperanza a través de la eutanasia y unas migajas en las pensiones. Eso y alguna burla, como hemos visto estas semanas. Eso es lo que ustedes ofrecen a los mayores y también fotos trucadas jugando a la petanca. Pues ahora va a tener usted que escuchar a un representante de esa generación a la que debemos, como mínimo, respeto y gratitud. Nosotros, desde luego, vamos a escuchar con mucha atención. Coincidimos con el profesor Tamames en lo importante, que este Gobierno debe marcharse cuanto antes y que hay que convocar a los españoles a las urnas inmediatamente para devolverles la voz. En todo lo demás, escucharemos con interés. En algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras disentiremos con profundo respeto. Pero ante el abismo que hoy enfrenta la vida colectiva en España, la coincidencia en lo esencial es para nosotros muchísimo más que suficiente para proponerle como candidato en esta moción y para otorgarle nuestro voto. Señores de la autoproclamada oposición, o señores de la oposición, les pido disculpas, señores de la oposición, y me dirijo a todos los que no han apoyado a este Gobierno durante esta legislatura. ¿No están de acuerdo en estas dos premisas? Yo se las he oído a todos ustedes. ¿Cuál es la excusa para no apoyarlas? Censura a este Gobierno y elecciones anticipadas. Quizá es que, como decía al inicio, los titulares ya están escritos, quizá es que los editoriales de mañana ya están dictados y que los argumentarios ya se han redactado y están enviados a sus receptores y ya no se pueden cambiar. Es decir, quizás que los partidos ya han secuestrado a la soberanía y están impidiendo a los diputados votar aquello que íntimamente quieren y aquello que votarían si tuvieran la posibilidad hoy de votar en secreto sin la atenta mirada de sus partidos y de sus líderes. No se engañen ustedes otra vez con las portadas que ustedes mismos han comprado. Al final de este debate solo existirán dos opciones: consentir con la continuidad del señor Sánchez y su Gobierno contrario a los intereses de España, votando a su favor o absteniéndose, o apoyar esta moción para que unas nuevas elecciones pongan fin a esta legislatura del circo, del disparate, del esperpento, pero sobre todo de la división, del odio y de la ruina. O elecciones inmediatas o medio año interminable con este Gobierno. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señora Abascal. Pues hasta aquí la intervención de Santiago Abascal. 45 minutos ha durado su discurso y hemos visto ya cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido a la presidenta del Congreso para pedirle intervenir. Así que es lo siguiente que va a ocurrir en este debate. Veremos cómo Pedro Sánchez sube a la tribuna. En cuanto Santiago Abascal llegue a su escaño, se viene Peter, ¿eh? Se viene Peter. Están viendo junto a su portavoz parlamentario y a la derecha de él el candidato
Ramón Tamames, tomando notas, como ha hecho varias veces durante el discurso de Abascal. También ha estado consultando otras anotaciones que ha traído en una voluminosa carpeta que tiene sobre esa mesa que le han colocado junto al escaño. El señor presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco tiene límite de tiempo para contestar a Santiago Abascal como uno de los diputados firmantes de esta moción de censura que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Una horita, 40 minutos de Peter, cuidado. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Bienvenido de nuevo, señor Abascal. Esta es su segunda moción de censura en esta legislatura, aunque esta vez, como hemos visto, hay algunos cambios respecto a la última ocasión en la que debatimos por el mismo motivo en esta Cámara. El primero de los cambios es que usted esta vez no es el candidato. Esta vez se ha conformado con ser el presentador o el telonero. Veremos cuál es su papel la próxima vez. Y de todas formas, a nadie debe extrañar que usted se esconda detrás de un candidato de circunstancias. Es lo que cabe esperar de una persona que exalta los valores militares pero se escaquea de hacer la mili, o de una persona que invoca la frugalidad, como hace en reiteradas ocasiones, pero vive a la sombra de un chiringuito montado por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con el que llevó una paguita de más de 82.000 euros al año. Un chiringuito, por cierto, señorías, montado no en cualquier momento, sino cuando España contaba y sufría con más de 6 millones de parados y paradas. En resumen, señorías, hoy estamos ante una moción impulsada por alguien que se disfraza de profeta, que anuncia el apocalipsis en un discurso absolutamente esperanzador, como hemos podido tener ocasión de escuchar a lo largo de la mañana de hoy, que proclama la emergencia nacional, como usted hace también hoy en su intervención, y luego se toma un merecido reposo de 100 días para acabar montando este show parlamentario. En realidad, señorías, esta iniciativa, esta moción de censura estrambótica, nos da también la oportunidad, porque creo que es importante para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén viendo esta moción de censura, nos da la oportunidad de observar de cerca a sus promotores, para reflexionar sobre cuál es su utilidad, qué le han aportado desde la ultraderecha, desde Vox, a la política española. En suma, ¿para qué sirve? La verdad, que poca cosa. Mira que ya tuvimos un adelanto, Peter, al cual además ha hecho referencia el señor Abascal en su intervención hace poco más de 2 años, con una primera moción de censura en mitad de una pandemia, la peor emergencia sanitaria de la historia de la humanidad en estos últimos 100 años, cuando se registraban precisamente 40 fallecimientos al día. Lo que hizo Vox fue proclamar también la emergencia y lanzar una moción de censura. Pero no se engañen, porque el objetivo real no era ese. El objetivo real era otro bien distinto. Era utilizar una herramienta constitucional como la moción de censura para lanzar a su candidato a las elecciones autonómicas de Cataluña, dándole el papel de telonero que usted ejerce hoy. Así utiliza la ultraderecha las instituciones de la Constitución, así practican ustedes esa austeridad, esa frugalidad. Montan un numerito, sabiendo además cómo va a terminar este numerito, dilapidan el dinero del contribuyente y después, ¿cómo se atreve como si tal cosa, a decir lo del dinero? ¿Cómo se puede atrever? ¡Qué barbaridad! Aquella primera moción de censura, señorías, ya dejaba traslucir algo que hemos visto a lo largo de esta legislatura por parte del grupo parlamentario de la ultraderecha, de Vox, y es su apego a la chapuza y también a la improvisación. Y si me lo permite, su escaso apego, además el suyo personal, señor Abascal, con todos los respetos se lo digo, por el trabajo. En plena pandemia, ni una propuesta sanitaria. ¿Qué digo sanitaria? Si ustedes, aparte de hoy, de nuevo, por cierto, revise las hemerotecas, señoría, yo no sé dónde usted ve y proclama que hay una evidencia científica de que el virus viene de unos laboratorios de China. Pero en todo caso, si ustedes cortejaban a los antivacunas, cuando fueron las vacunas las que nos sacaron de este horror. El virus no sé si era chino, pero las vacunas eran de mis cojones morenos. Ni una sola propuesta sobre qué hacer con España,
Aparte, pues lógicamente, como hemos también escuchado en el día de hoy, su habitual retahíla de expresiones furiosas, de insultos, de descalificaciones, frente no a nosotros, sino a aquellas personas y aquellos colectivos que más necesitan del compromiso público. Hoy lo hemos escuchado de nuevo, expresiones furiosas frente a los diferentes, frente a las mujeres, frente a los homosexuales, frente a los extranjeros, sí, señora Abascal, sí. O a los ciudadanos que cuentan con otra lengua materna, que son lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución. Pero ni un solo proyecto para la creación de empleo. Por supuesto, en fin, esto ya es muy sofisticado para el señor Abascal, hablar de la transformación digital, por supuesto no la transición energética, que la consideran un dogma progre, ni para aplacar esto que... Eso del cambio climático, eso es de perroflautas, eso es mentira todo. El gobierno, no solamente el gobierno económicos, nos quiere sino también engañar. políticos de nuestro país sobre las advertencias de la comunidad científica sobre los efectos irreversibles del cambio climático. Nada. Nada, señorías, apenas unas cuantas vaguedades para cantar las bondades de un modelo autárquico tan del gusto de la España franquista de la posguerra, tanto en la economía como en la energía. Habló usted, de hecho, no solamente en esa moción de censura, sino también en esta moción de censura sobre el peor gobierno. Y claro, ya, en fin, echen ustedes las décadas que quieran. Usted dijo entonces, en esa moción de censura, el peor gobierno de los últimos 80 años. Es decir, si echamos las cuentas hacia atrás, estamos hablando de 1940. ¡Ahí va! Por lo visto, Ahí ese va. es el modelo de país, señora Abascal. Ahí va. Lo cual encaja, por cierto, bien Bueno, con a ver. su furia ante la exhumación de los restos A ver, del dictador 80, del mausoleo de la vergüenza. 23 de Cuauhtémoc. años, 60... Pero, bueno, en sí, todo 40. caso, fíjense 43, qué true. paradoja. 90 paradoja hubiera es la estado más siguiente. acertado, la verdad. La paradoja es la siguiente, porque el acto de Más dignidad con el comentario que ha hecho antes democrática, Abascal. un acto de dignidad, le repito, señor Abascal, democrática, de interrumpir el homenaje a un dictador que había sometido por la fuerza a nuestro país durante los últimos 40 años. A usted le pareció un derroche, pero en cambio, The Russian. y sin más objetivo que su exhibición, le debe parecer a usted una gran inversión de dinero público esta moción de censura. Pero, en todo caso, señoría, no vaya a pensar que nosotros vamos a ningunear esta iniciativa. Al contrario, hay algo que nos distingue a los demócratas respecto de quienes no lo son, y es precisamente que nosotros respetamos las instituciones y el juego democrático, incluso frente a quienes no creen en ellos y añoran tiempos pretéritos. Así que, por supuesto, vamos a hablar de su moción de censura por persona interpuesta. Miren, en realidad, A ver, el es legado de bastante Vox gracioso es breve que pero diga que una intenso. moción de censura es Invito antidemocrática. a alguien a que mencione La verdad que- una sola cosa sustantiva que haya hecho la ultraderecha durante estos años de presencia en las Cortes Generales en favor de la convivencia en nuestro país, en España. Una sola. Una sola. Bueno, tampoco sé la que has hecho tú, o sea que- Una sola medida en favor de la Pero si convivencia vas a entre decir españoles. que fomentar la inmigración Durante estos ilegal 3 es años. favorecer la convivencia, permíteme que lo duda. En las que lo calles, señora dude. Abascal, agitación. En las tribunas, como hemos visto hoy, bronca, insultos. En el Parlamento, dos mociones de censura estériles. Y en todas No, partes. pero déjale, tiene derecho el Esa chaval a ustedes presentar su han moción. planteado ¿Por qué la no vas a República poner? Española Déjale al durante estos chaval. 3 años. Déjale a los chavales que si quieren camelar a la En todo lo mandanga, demás, camelen a la mandanga. Señorías, he de decirle que en sus políticas concretas, ustedes, por mucho que traten de separarse del Partido Popular, se parecen como dos gotas de agua al Partido Popular. Se diría que ustedes en materia Bueno, social y en materia económica son yo parecidos al creo Partido Popular, que porque son está las mismas 100.000 políticas veces más regresivas. De cerca hecho, el han PSOE votado del a favor, PP que Vox o mejor del PP, dicho, pero en bueno. contra de todos los avances Ok, sociales que ha planteado este Gobierno, también en materia de política PP y económica, PSOE son lo mismo, durante socialdemócratas estos últimos tibios, años. En momentos que se venden muy a quien difíciles sea. como los que hemos vivido, Lo mismo, primero la con la misma pandemia mierda. y ahora con la guerra Luego de los Ucrania. otros Pero ustedes dos, han votado en contra de esas Podemos, políticas progresistas, extremistas, en favor de son políticas regresivas, también partidos del muleta, Partido como Popular, les gusta las decir a mismas estos. propuestas para desmontar el estado del bienestar, el uno mismo con su afán chiringuito. para abaratar el trabajo, de imponer una fiscalidad injusta. Señorías, si a usted no le parece bien, o mejor dicho, le parece simplemente un impuesto estético, el del impuesto a las grandes fortunas, bueno, pues, señoría, es lo que están haciendo gobiernos, Bueno, el impuesto no a las solamente grandes progresistas, sino fortunas, también de corte conservador está feo, en otras partes de Europa. Está feo. Lo único que ustedes aportan Y que lo hagan a la otros política gobiernos no española, significa que está a bien, diferencia significa del que Grupo todos Parlamentario quieren Popular, robar todo lo es un posible. plus de brutalidad. No sé yo si es con bueno o quienes malo que no lo hagan pueden en otros defenderse. países. Porque ustedes
en fin, no es que no sepan Yo creo que me diagnosticar, puede parecer mal, aunque es que lo hagan no en quieren otros sitios, y ¿no? tampoco pueden resolver los problemas que afronta y los desafíos que afronta España. Bueno, Solo es que da igual, saben me da un poco señalar y voy a escuchar, ya falsos comentaré. culpables, orientar contra ellos y ellas el odio y la frustración de quienes padecen esos problemas. Según ustedes, bueno, lo hemos escuchado de nuevo aquí, los hombres estamos sometidos a la dictadura de las mujeres, Bueno, sí, los todo es una heterosexuales locura, soportamos la opresión de los homosexuales, Sí, de hecho, yo tengo a los españoles, a un policía bueno, marica ahí en la en fin, puerta de mi estamos casa, sometidos no me deja salir. a la explotación de los trabajadores y los empresarios viven bajo la férula de los trabajadores. Suba a la tribuna, señora Abascal, y mencione un solo logro de su partido. Uno solo. Un solo cambio real en positivo en favor de la vida de los españoles. Con uno solo bastaría. Bueno, la moción de pero no censura podrá esta, hacerlo porque sencillamente no existe. No existe. La anterior moción de censura también, por ejemplo. Porque mi Abascal es bueno. Vox, señorías, No te equivoques. Vox es a la política española como la comida ultraprocesada de la dieta mediterránea. Di el glutamato. Lo mismo. Una propuesta Vox es el sin contenido glutamato. sustancial, con un discurso lleno de palabras saturadas, como hemos escuchado esta mañana, Grasas saturadas. y de mensajes perjudiciales para la salud democrática de nuestro país. Vox es el glutamato de la derecha. El glutamato de la derecha. Un simple potenciador del sabor. Luego les dicen a los de la extremo FMS y que se las radical. llevan escritas de casa. Y ahí llegamos a la verdadera cuestión, señorías. ¿Por qué estamos hoy aquí reunidos? Vox por sí solo no va a ganar unas elecciones, no va a conquistar nunca el poder. Bueno, Lo que puede conseguir es que no ganen creo, las pero ideas de tampoco Vox digas nunca. y que acaben impregnando la agenda conservadora. depende de lo mal Se que acaban vayáis atrayendo vosotros. a eso que llamamos la derecha tradicional y eso es justo lo que está ocurriendo. Eso es justo lo que está ocurriendo, porque ustedes aspiran evidentemente a imponer su agenda y su hegemonía cultural en la derecha, que otros hagan por ustedes lo que los votos a ustedes nunca les van a reconocer. Y ahí, señora Abascal, tengo que reconocer, aunque me duela, que usted va ganando. Hace 2 años usted subió también a esta tribuna y salió trasquilado de su debate con el señor Casado, con el entonces líder del Partido Popular, y un no, por cierto, como una catedral de sus antiguos compañeros del Partido Popular a su moción. Aquel Partido Popular, señorías, tuvo un momento de lucidez, es verdad que breve, para decirle a usted que a dónde iba. Para su tranquilidad, ¿A dónde con este vas, Partido Popular del señor Feijóo, la Santiago, cosa no? pinta mejor. Pasito a pasito, del no a la abstención. Bueno, Ya los tiene a un paso, señora Abascal, del sí. pobre PP. En todo caso, la víctima de todo esto es En el fin, PP, hágame que el no favor quiere de ni... no tomarse Bueno, este Vox le ha vaticinio pedido como una pacto. invitación No a quieren ni presentar Vox, una o sea, tercera no quieren moción de ni censura Vox ni antes Podemos de que estar termine ahí la en legislatura. medio. Es que a no ser que saquen mayoría absoluta, lo va a tener Hoy, jodido el PP otra vez. Todas las derechas No vaya por Woti, españolas hermano. comparten la misma. Misma ficción. La misma ficción. ¡Ey! Estamos de Vivimos en una vuelta. dictadura, señorías. El apocalipsis ya está aquí. El hundimiento de España es inminente, si no se ha producido ya. Y en esa distopía, pues evidentemente, todos lo que no pensamos como la ultraderecha y la derecha, ¿dónde nos situamos? Bueno, por supuesto, en esa distopía, la izquierda española es poco menos que una ocupa cuando gana las elecciones.
Un gobierno ilegítimo, que está en el poder por accidente, porque las cosas si España es más de naturales son de izquierdas otra que manera. ni se diga. Y con esos ingredientes, España, si lo natural es que usted esté no el PSOE en el solamente gobierno. alimenta a su feligresía ultra, arrastra al Partido Popular, que vive con el miedo de ser señalado como la derechita cobarde. Veamos el recorrido, señorías. ¿Qué política siguió la ultraderecha durante la pandemia? Tratar de aprovechar la mayor calamidad sanitaria de los últimos 100 años Vox, de la yo no humanidad considero que sea para ultraderecha, tumbar al pero bueno. gobierno en los Pero momentos al PP no le puedes más llamar duros, ultraderecha, tío. más No le duros. puedes llamar ultraderecha. Convocaron manifestaciones en las calles, agitaron a los antivacunas, atacaron el estado de alarma, señora Abascal, que salvó cientos de miles de vidas en España. Insultaron. No, el estado de alarma no salvó cientos Insultaron. de vidas, otras medidas. El estado de alarma no. El estado de alarma fue Insultaron al movimiento inconstitucional. feminista Y de hecho, tenías que haber declarado con una el de sitio, consigna no de miserable. alarma. O de Ustedes excepción. dijeron No, de entonces excepción, gritar no de viva sitio. el De 8 de sitio es más marzo tocho. es como gritar viva la enfermedad y viva la muerte, cuando ese mismo día, ese 8 de marzo del 2020, ustedes habían organizado también actos multitudinarios. Usted participó Y de esa ellos los estrategia de habían realizado, criminalización pero que los y tenía que odio haber prohibido que le llevó tú. Si hace estaban muy pocos permitidos, días los podían haber a llamar realizado. locas a 2 ministras del Gobierno de España. Eso está feo. Está No es la feo, no primera puedes vez, decirle eso a una señora Abascal, ministra ni va a ser la siendo última, me tú temo, otro ministro en que político. utilicen Está feo. esta tribuna para sembrar su odio contra las mujeres. Pero hoy, primer día en que Game tengo over, ocasión de decírselo machirulos. a la cara, le insto a que retire inmediatamente ese insulto inadmisible y pida perdón ¿Cuál? a estas dos Payasas. ministras del Gobierno de España. ¿A quién? Si es que le queda un mínimo de decoro. A las de igualdad, a la Ione, bueno, la Ione no es de igualdad, a la Ione y a la... ¿Cuál era la política del Partido Popular por aquellos días, en plena pandemia? Pues exactamente la misma, aunque con menos aspavientos. Salir a las 8 a siendo aplaudir arrastrados también. a su deriva radical y ultra, paso a paso. Insisto, todo en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Pero no nos centremos en los métodos donde cada uno de ustedes tiene su propio manual. Aquí lo realmente importante es el final compartido que usted ha explicitado, señoría, es el que vayamos a unas elecciones generales, anticipadas y, por tanto, que caiga el Gobierno. Precipitar la caída de un Ejecutivo al que ustedes han negado la legitimidad desde el minuto 1 de la legislatura. Y siempre apelando, por cierto, a lo mismo, a elecciones anticipadas. Como si este Gobierno no tuviera su legitimidad precisamente ahí, en las urnas y en una mayoría parlamentaria que ustedes destrozan. Es discutible eso. Tanto que mantienen su voluntad de ilegalizar a muchos partidos políticos que están aquí representados. Ahora nos encontramos, bueno, pues en este medio de rondas de candidatos, de precandidatos, de programas, de contraprogramas, de propuestas, de contrapropuestas. Cambia el contexto. Ya, evidentemente, no estamos en mitad de la pandemia, afortunadamente la estamos superando gracias a la ciencia y al compromiso de los españoles que no le hicieron caso a usted, señora Abascal, y que se vacunaron como no se ha vacunado ninguna población en el mundo. Sino ¿Pero por qué? En España somos los mejores en todo. En vacunación, con consecuencias graves ahora no se me en ocurre muchos más, ámbitos que pero usted no bueno, ha mencionado. somos los mejores en todo. Usted no ha todo, mencionado todo, Ucrania, todo. no ha mencionado a Putin. ¿Por Me qué? gustaría saber exactamente por qué ¿Por no qué? lo hace. Pero las consecuencias de esa guerra por algo será, en suelo por europeo algo están será. ahí. Es la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, con consecuencias evidentemente Bueno, eso es verdad, en lo en energético, Europa sí. en lo económico Que y en no lo Unión geopolítico. Europea, pero bueno. Y discutible Pero, también señorías, sí. Bueno, no, Ucrania se Creo que es importante que no nos es así. dejemos arrastrar por las apariencias y vayamos a lo esencial. Y lo esencial es en qué coinciden el candidato interpuesto en su discurso, el partido que propicia la moción y el Partido Popular que acompaña con su abstención. Precisamente en eso, en que haya elecciones anticipadas. Y para que todos lo tengan claro, el objetivo último no es darle la voz a la ciudadanía, no seamos ingenuos, es interrumpir la acción de este Gobierno. Una acción legítima que emana precisamente de las urnas. Pero de vamos, unas yo en elecciones ese sentido celebradas estaría de acuerdo. en 2019 Bueno, no quiero y a las que no ustedes apoyaría la restan moción legitimidad por la de sencilla Vox, ni a razón Tamames de que ni nada, detestan los pero resultados cómo me que gustaría echar ofrecieron. a estos del Gobierno. Es una Esa vergüenza. es la única conclusión vergüenza. lógica de lo que está defendiendo Vox, de lo que defiende su candidato interpuesto ¿Por qué? ¿Por y qué de no lo ha que sostiene mencionado a también Putin? el Partido Popular.
Porque a la hora de la verdad, señorías, el señor Abascal ha subido aquí, ha dicho que sobran los argumentos, sobran las razones para esta moción de censura y para convocar unas elecciones anticipadas, pero, de verdad, a la hora de la verdad, ¿qué hace tan perentoria esta moción? Es la pregunta que tenemos que hacernos ante los ciudadanos. Un segundo, porque... ¿Qué hace tan perentoria esta moción de censura? ¿Qué motivos reales existen para impulsar por segunda vez en esta legislatura una moción de censura que debería ser un instrumento extraordinario y excepcional? Vamos, que ¿Es por la unidad de España? ¿Es por la unidad de España? Viniendo de donde venimos, de una declaración unilateral de independencia en octubre de 2017. Es por la unidad de España. Venimos, señorías, de una descomunal crisis de convivencia heredada del Gobierno del Partido Popular. En 2018, señorías, la situación en Cataluña era uno de los 5 principales problemas y preocupaciones de los ciudadanos. Hoy no aparece entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Y el porcentaje de apoyo a la independencia entre la población catalana ha bajado por debajo del 40%. Es decir, por primera vez en muchos años está retrocediendo el apoyo en Cataluña a la independencia. Donde había conflicto, hoy, señorías, y es lo que me gustaría de nuevo reiterar ante los españoles y españolas, hoy hay diálogo. Y donde hubo confrontación, hoy hay convivencia. Y todo dentro de la Constitución. Por tanto, ¿esta es una razón que justifique la moción de censura? ¿O estamos más bien, a la hora de hablar de Cataluña, ante la prueba, una más, de que la derecha y la ultraderecha ceban la confrontación territorial para seguir engordando un conflicto del que ustedes tratan de alimentarse políticamente? Por tanto, me parece alto que hubiera 40%. Si no es la unidad de España, si no es Cataluña, entonces esta moción será para salvar la Constitución española. Pues tampoco lo parece, señorías. Hoy la Constitución se cumple en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Falso. De hecho, si hay alguien que no cumple la Constitución, es el Partido Popular. ¿Cómo? 1.565 días faltando a la obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Un bloqueo, señorías, que me gustaría trasladarle a los españoles la gravedad de la situación, que por primera vez en la historia de nuestra democracia dura más de 4 años. Ciertísimo. Por tanto, señora Abascal, si hay alguien a quien censurar por el incumplimiento de la Constitución, es al Grupo Parlamentario Popular por tener secuestrada la Constitución. Pero eso es cierto. Es una vergüenza que el Tribunal Constitucional no se haya reunido. No es la unidad de España, no es Cataluña, no es tampoco la Constitución. ¿Es acaso la economía? ¿Es acaso la economía? Pues tampoco lo parece, señorías. Justamente la semana pasada, la OCDE revisó al alza las previsiones de crecimiento económico para España en el año 2023. Fíjense, para que nos comparemos con otros países, doblamos holgadamente la media de la eurozona. Es una cifra 5 veces superior a la que va a registrar Alemania según las previsiones de estos organismos para nada progresistas. El triple de la prevista en Italia. Contamos, señorías, con 1 millón más de empleos o de trabajadores respecto a las cifras previas a la pandemia. 1 millón más que antes de la pandemia, señorías. Y nuestras exportaciones alcanzaron en el año 2022 un aumento del 21%, es decir, un récord histórico de 389.000 millones de euros. No conozco los datos oficiales. Por tanto, no es la unidad de España, no es la Constitución, no es la economía, es por la corrupción. Es por la corrupción. Bueno, pues tampoco lo parece, señorías, porque convivieron y se apoyaron en la corrupción con complacencia durante los peores momentos, durante la crisis financiera. Resulta grotesco que pongan el grito en el cielo por un garbanzo negro cuando ustedes estuvieron chapoteando durante años en la olla de la corrupción. Usted mismo, señora Abascal, usted mismo, señora Abascal, usted mismo, señora Abascal, estuvo cerca de esa olla de la corrupción, porque el chiringuito que se montó en la Comunidad de Madrid fue con un presidente de ese gobierno que se llamaba Ignacio González.
¿Se acuerda de ello, señora Ese Abascal? es Ignacio González. Por tanto, si no es Cataluña, si no es la unidad de España, si no es la Constitución, si no es la economía, si no es ¿Qué la es, hermano? corrupción, ¿Qué es? en fin, ¿cuáles son las razones? Desde luego no es Cataluña para la que ustedes no tienen ninguna solución salvo la represión. Usted lo dijo, señora Abascal. Usted dijo que Cataluña o lo de Cataluña se tenía que resolver a tortas. Ni la Constitución, de la que ustedes discrepan al menos en la mitad de sus artículos. Ni tampoco la corrupción, con la que convivieron apaciblemente. Lo que a ustedes les motiva realmente para registrar esta moción de censura es frenar por cualquier medio las políticas del Gobierno de coalición progresista. Este Gobierno, señorías, está llevando al Boletín Oficial del Estado todo aquello por lo que se movilizó la gran mayoría social de nuestro país durante la respuesta neoliberal a la crisis financiera. Por ejemplo, los mayores, los jubilados y jubiladas, también los trabajadores y muchos de los que nos manifestamos durante esas fechas por unas pensiones dignas, por reconstruir el Pacto de Toledo, al cual usted no ha hecho referencia en su intervención, con la revalorización de las pensiones del presente y la dignidad y la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el medio plazo, llenando por primera vez en esta última década la hucha de las pensiones con 3.000 millones de euros. Aprobando una modernización del sistema público de pensiones que es la clave de bóveda de nuestro estado del bienestar, que es el pacto entre generaciones que estamos reforzando, de la mano de Bruselas, de la mano de los sindicatos, esperemos también de la mano de una amplia mayoría parlamentaria en estas cámaras. Y, por cierto, con paz social. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué con va a paz pasar? social. Yo no voy a tener Una forma, señorías, una pensión me descojono. de hacer política muy distinta, radicalmente distinta al atropello que supuso la contrarreforma de las pensiones del Partido Popular cuando gobernó y que valió entonces la movilización de millones de pensionistas a lo largo y ancho de España. A nuestros mayores y a los trabajadores y trabajadoras que se movilizaron durante esos años, desde aquí, desde esta tribuna, les quiero dar las gracias. Porque esta es su conquista, esta es su reforma, la de la mayoría social, la de la gente de a pie. Y por eso ustedes y el Partido Popular votaron y votarán en contra. También por una política de becas, dotada con la mayor partida en la historia de nuestra democracia, 2.520 millones de euros, para garantizar la igualdad de oportunidades, para activar el ascensor social, señora Abascal. Por eso ustedes y el Partido Popular votaron en contra. Por el refuerzo de la sanidad pública, señora Abascal. Desde que soy presidente del Gobierno hay 90.000 profesionales sanitarios más que cuando yo llegué al Gobierno. Por eso ustedes están en contra. Por el impulso al Sistema Nacional de Dependencia, que fíjese, lo que ha planteado es una reducción a la mitad de las listas de espera en 5 años y un crecimiento de más de 300.000 nuevos beneficiarios. Por eso votan en contra. Por una fiscalidad justa, en la que los que más tengan, más contribuyan a la Hacienda. Y por eso ustedes votan en contra. Por el compromiso rotundo en la lucha contra el cambio climático. Gracias a ello, hoy, señoría, usted no lo ha dicho, pero yo lo quiero volver a subrayar desde esta tribuna, gracias a nuestro compromiso en la adaptación y la mitigación a ese desafío descomunal que representa la emergencia climática, España hoy es el 5º productor mundial en energía eólica y el 8º del mundo en capacidad renovable. Multiplicando por 12 las cifras de autoconsumo en 5 años, por 12, y triplicando la capacidad fotovoltaica de nuestro país. Por eso ustedes lo combaten y votan en contra. Por la apuesta del país por la ciencia, por la formación profesional, a las cuales usted no ha mencionado ni una sola línea, además de los exabruptos, de los bulos y de los insultos. O por la I+D+I, doblando la dotación prevista hace 5 años y blindando su financiación hasta el año 2030 al 1,25% de nuestro Producto Interior Bruto. Por eso ustedes se oponen. Por una reforma laboral, señorías, a la cual usted tampoco ha mencionado en su intervención, que reduce la temporalidad a mínimos históricos, la precariedad también, y que fue fruto del diálogo social. Por eso ustedes están rotundamente en contra. Por la elevación del salario mínimo interprofesional, a la cual usted tampoco ha prestado ninguna atención en su intervención,
hasta los 1.080 euros al mes, 14 pagas los trabajadores y las trabajadoras, porque sobre todo son mujeres trabajadoras las principales beneficiarias de ello. Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, llegando al 60% del salario medio en nuestro país, con un incremento del 46% del salario mínimo interprofesional en 5 años. Por eso ustedes lo rechazan, como también rechazaron la creación del ingreso mínimo vital, que ya alcanza a más de medio millón de hogares y a más de 1,5 millones de personas, sobre todo en la pobreza infantil, a la cual usted no ha hecho referencia alguna en su intervención. Por eso ustedes llaman paguita al ingreso mínimo vital, señora Abascal. Es verdad que no alcanza el monto del chollazo que a usted le ingresaban cada mes cuando trabajaba a sueldo del Partido Popular. Se puede decir para cualquiera de los que están por el compromiso, aquí, sí. Por el compromiso, señoría, no de la ideología de género, sino de la igualdad de género, del feminismo, señora Abascal, para seguir reduciendo la brecha de género. Le doy un dato. Hoy 5 puntos inferior al año 2018, cuando yo tuve el honor de ser presidente del Gobierno elegido por esta Cámara. Y eso es gracias al impacto transversal, no sectorial, sino transversal de las políticas feministas en todas las políticas públicas que está poniendo en marcha este Gobierno. Por eso ustedes están furiosamente en contra. Todas estas políticas, señorías, tienen un principal beneficiario, que es la clase media y trabajadora de nuestro país, la gente a la que este Gobierno sirve y defiende. Todas estas políticas son, señorías, la verdadera causa que alienta su moción de censura. Una moción de censura de tierra quemada, que no se define por lo que pretende construir, sino por lo que aspira a destruir. Exactamente igual que en su primera moción de censura, en el año 2020, en plena pandemia. Eso es cierto, pero bueno, es en lo que se basa una moción de censura, ¿no? En todo caso, creo que también es importante que los españoles que estén viendo esta moción de censura nos hagamos conjuntamente el siguiente ejercicio. Imaginemos por un momento, señorías, ciudadanos que estén siguiendo este debate, imaginemos por un momento que hubiera salido adelante la primera moción de censura de Vox en plena pandemia. O lo que es lo mismo, que la reclamación del Partido Popular se hubiera impuesto, es decir, que hubiera habido elecciones anticipadas en pleno 2020. ¿Cómo estaría hoy España, señorías? ¿Cómo estaría hoy España? La pensión media en España sería de 975 euros al mes, en lugar de los casi 1.200 euros al mes actuales. El salario mínimo interprofesional se habría quedado congelado en los 950 euros al mes, no 130 euros al mes superior, que es la cifra actual. La inversión en becas estaría por debajo de los 2.000 millones de euros anuales, en lugar de los 2.520 millones de euros y los largos millón de estudiantes que se van a ver beneficiados de ello. El crecimiento de la inversión educativa en más de 6 puntos no existiría. La aportación de casi 3.000 millones de euros por primera vez a lo largo de esta última década a la hucha de las pensiones no se hubiera producido. No habríamos recuperado los más de 13.000 efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil perdidos con las políticas de recortes del Partido Popular. Tampoco habrían aumentado su salario en un 38%, como hemos hecho durante estos últimos años. No hubiéramos contado con un adelanto de 4.000 millones de euros a la política o de la política agrícola común, que supone su garantía de renta para 648.000 agricultores y agricultoras, a las cuales usted, señora Abascal, no ha mencionado ni una sola vez en su intervención. No hubiéramos beneficiado a 273.000 jóvenes, como estamos haciendo con los 400 euros del bono cultural, tampoco a los más de 70.000 jóvenes cada año con los 250 euros de los que se benefician del bono del alquiler para su vivienda. No hubiéramos aprobado la ley de startups, que sitúa a España a la vanguardia en el desarrollo del espíritu emprendedor, tampoco en la creación de empresas emergentes, tampoco en la atracción de talento internacional y de capital internacional. Por supuesto, la ley de ciencia no hubiera existido, que dignifica precisamente las condiciones laborales, la estabilidad y que blinda la financiación pública de una partida tan importante para la competitividad y para la prosperidad de nuestra sociedad.
Frente a la pandemia, pues evidentemente no habríamos contado con ese escudo social que protegió a más de 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras gracias a los ERTEs, tampoco las ayudas a los autónomos se hubieran producido, tampoco las ayudas directas y créditos ICO que salvaron miles, cientos de miles de empresas y de empleos. Y frente a la guerra en Ucrania, pues evidentemente no habríamos adoptado propuestas, medidas por valor de 45.000 millones de euros que están protegiendo a la clase media trabajadora y a los sectores directamente afectados. Por supuesto, no habría existido ayuda alguna a los transportistas afectados por el alza de los precios de los combustibles, tampoco los agricultores, desde luego no la pesca. La rebaja del IVA al 0% de los alimentos frescos y de primera necesidad no se hubiera producido. Las rebajas del IVA del 5% en la factura de la luz y del gas tampoco. La limitación en la subida del alquiler al 2% tampoco se hubiera producido. La suspensión de los desahucios a los colectivos más vulnerables tampoco se hubiera realizado. Las ayudas a la industria gasointensiva tampoco se hubiera realizado. Y, por supuesto, España no sería, como es hoy, ejemplo de liderazgo en el despliegue de las energías limpias. Y, desde luego, señorías, no habría habido más de 4,5 millones de abonos de transporte gratuito, trabajadores y jóvenes principalmente, para viajar en la red pública ferroviaria. Por eso, ustedes votaron en contra de todo esto. Votaron en contra de todo esto junto con el Partido Popular. Y como es evidente, pues un gobierno de la derecha con la ultraderecha jamás se habría atrevido a plantar cara a Bruselas en defensa de la solución ibérica para los precios de la energía, que tanto han denostado ustedes y también la derecha. Y más de 5.000 millones de euros habrían salido de los bolsillos de los contribuyentes para alimentar las cuentas de las ganancias de las grandes eléctricas a las cuales ustedes se niegan a crear un impuesto. ¿Y sobre Cataluña? Bueno, pues sobre Cataluña mejor prefiero no decir por dónde hubieran ido las cosas. Por decirlo brevemente, la España que hemos sido en estos últimos 2 años no habría sido posible con ustedes. Una España que es líder en vacunación mundial, que ustedes cuestionaban de la mano de los terraplanistas y de los antivacunas. Una España con voz en Europa, que consigue los fondos europeos que están permitiendo responder a esta difícil coyuntura económica y también a la reindustrialización y modernización de nuestro tejido productivo en todos y cada uno de los territorios de España, señora Abascal. Una España que cuenta hoy con mejores datos de empleo que en el año 2008. Una España que en medio de las enormes dificultades que estamos afrontando avanza en derechos sociales y donde se firman acuerdos que dignifican las condiciones laborales y el futuro de la ciudadanía. ¿Se imaginan ustedes, señorías, que Vox hubiera sido el partido que junto con la derecha gobernara España cuando Putin invadió Ucrania? ¿Qué habría sido de nuestro país? Nada. A ver si nos lo puede decir, señora Abascal. Nada. ¿Habría borrado los tuits que alababan al presidente ruso? Señora Abascal, en este debate, más allá del ruido, de los insultos, en fin, de esta España negra que usted ha dibujado nuevamente desde la tribuna, permítame hablarle de la España real, esa que usted niega, que usted desconoce y por la que trabaja cada día este gobierno de coalición progresista. Mire, acabamos de cerrar el año 2022 con valores récord en inversión extranjera directa. Más de 44.500 millones de euros que han servido ya para crear casi 100.000 empleos en nuestro país. Estas cifras suponen un récord de inversión en la serie histórica y convierten a nuestro país en el 6º receptor mundial de inversión extranjera directa. Yo ya sé que para usted esto, en fin, le trae sin cuidado, pero estas cifras, ¿de verdad le permiten a usted sostener de nuevo que este Gobierno trabaja contra los intereses generales de España? ¿Cómo se puede negar la evidencia de que España merece hoy la confianza plena de los inversores extranjeros? En estos 5 años, señorías, hemos hecho muchas cosas. Hemos atendido, por ejemplo, la reivindicación, como decía antes, de los jubilados y jubiladas que se manifestaron durante una década contra la contrarreforma aprobada unilateralmente por el Partido Popular y que lo que hacía era congelar las pensiones de hoy y ofrecía a los jubilados y jubiladas del mañana, a los jóvenes que hoy están cotizando a la Seguridad Social, recortes de su pensión de hasta el 50%. Para la derecha, señorías, las pensiones son un lujo insostenible.
pensiones para nosotros es son una un cosa derecho irrenunciable. bastante... Y ahí el está derecho la diferencia entre ustedes y es nosotros. un Por eso, tema picante. nosotros lo que hemos hecho ha sido reconstruir Porque el la Pacto de realidad Toledo, cumplir es con las bastante recomendaciones del Pacto de Toledo, es que de la mano de tal y como están las Bruselas cosas y son también con el apoyo insostenibles. de los Habría que sindicatos, reducir garantizando mucho el gasto. en consecuencia la revalorización de las pensiones conforme al coste de la Habría vida, que quitar deuda consolidando pública, la suficiencia financiera Eso- del sistema en el medio y en el largo plazo, y todo ello, insisto, una vez más, con paz social. Decían, señorías, decían ustedes y también la derecha parlamentaria en esta Cámara, que el Gobierno no conseguiría sacar adelante esta reforma de las pensiones. Decían que había que elegir entre las pensiones de ahora y las pensiones del futuro. Y lo decían aquellos que congelaron las pensiones y que devaluaron los salarios cuando gobernaron. Y es justo al revés. Mejores salarios hoy son la garantía de mejores pensiones mañana. Y tanto hoy como mañana, si hay una lección que extraer de esa contrarreforma que hizo el Partido Popular cuando gobernó, es que hay que defender la revalorización de las pensiones porque es la garantía de un retiro digno para la mayoría social de nuestros ciudadanos. Estamos reconstruyendo ese gran pacto intergeneracional de nuestro estado del bienestar, que es el Pacto de Toledo y el sistema público de pensiones, con una reforma que ganan los pensionistas de hoy, revalorizando su pensión, y que ganan también los jóvenes con mejores salarios hoy y mejores pensiones mañana. Lo lógico sería que la derecha, no digo ustedes, que es mucho pedir, pero sí la derecha, apoyase esta reforma trabajada con Bruselas y plenamente alineada con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Ya no sé que no lo van a hacer y que con su no a este nuevo avance social, pues evidentemente la derecha española vuelve a retratarse y a quedarse sola. En todo caso, por continuar, contamos hoy con 1 millón de empleos más que antes de la pandemia, señora Abascal, y con 150.000 afiliados más en lo que va de mes. Alcanzamos ya los 20.500.000 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Se ha reducido el déficit público de la Seguridad Social al 0,5% del Producto Interior Bruto, es decir, 4 veces menos que en el año 2017, porque las políticas de crecimiento y las políticas de cohesión social y territorial no están reñidas con la consolidación fiscal y con la disciplina presupuestaria. Fíjense, los ingresos por cotizaciones superan ya los 130.000 millones de euros, es decir, casi 27.000 millones de euros más que hace 5 años. Ese es el resultado, y no otro, de las políticas progresistas que está poniendo en marcha este Gobierno. Y evidentemente, claro que vivimos, no lo he negado desde el inicio de la guerra, claro que vivimos en un contexto dramático, marcado al principio de esta legislatura por la pandemia de la COVID y ahora por la guerra de Ucrania. Lo sabemos perfectamente y por eso estamos movilizando 45.000 millones de euros para proteger a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los colectivos más vulnerables, para defender a sectores afectados por la crisis, se llame transportista, se llame agricultor o se llame trabajador o empresario de una industria gasintensiva. Pero fíjense, a pesar de todo esto y a pesar de las dificultades y el contexto tan complejo en el que vivimos, la ratio de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto se redujo en 2022 en más de 5 puntos, gracias a unos buenos datos que apuntalan un fuerte crecimiento económico en nuestro país. Claro, señorías, que atravesamos dificultades extraordinariamente difíciles. Claro que tenemos un problema de inflación, como lo tiene toda Europa, como lo tiene el mundo entero. Y claro que no me conformo con la última cifra del 6% del pasado mes de febrero, pese a que somos el país de la Unión Europea con una tasa interanual muy baja, o de las más bajas de la Unión Europea. Pero es que, señora Abascal, ustedes dijeron, y cito textualmente, que, y abro comillas, la insoportable inflación no se ha visto reducida. Y cierro comillas. Y eso ustedes lo decían cuando España acreditaba la mayor reducción en el segundo semestre del pasado año. En fin, señorías, con todo esto lo que le quiero decir, señora Abascal, es que ustedes tienen una mala relación con el feminismo, tienen una mala relación con la diversidad sexual, tienen una pésima relación con la inmigración y también con el pluralismo democrático, como usted demuestra cada vez que sube aquí a la tribuna. No solamente nos insulta, sino que además deslegitima política y parlamentariamente a otras fuerzas políticas que no piensan como usted. Pero tienen ustedes una relación aún peor con la verdad. Ustedes son incompatibles con la verdad. Mamma mía, lo que Abascal, le acaba de meter, hoy, acaba de dar. En esta moción de censura, que es una moción de censura de tierra quemada, que es un derroche de recursos públicos, señora Abascal, usted que es tan frugal, lo que vamos a hacer es contrastar proyectos de país. Proyectos de país. O mejor dicho,
de contrastar el proyecto de país que tiene este Gobierno de coalición progresista con la nada más absoluta que usted y su socio de abstención plantean. Un socio, señorías, que efectivamente siempre llega tarde, siempre llegan con 10 años de retraso, como usted, por cierto, acertadamente dijo del Partido Popular hace escasos días. Tenía usted razón, señora Abascal, el Partido Popular siempre llega tarde, 10, 20, 30 años, en fin, también lo es que ustedes pues, retroceden aún más allá. Ya por una involución de 50 años ustedes van. Su agenda de involución, la suya y la de sus socios de la abstención, no es el futuro que necesita y merece España, señora Abascal. No lo es. Su proyecto de país es la nada más absoluta, señora Abascal, como hemos visto hoy aquí desde esta tribuna. Por eso esta moción es coherente con lo que ustedes representan. Una moción destructiva que define a un partido que lo único que ha aportado desde que están representados en esta Cámara es ir contra la convivencia entre españoles. Una moción de censura de un partido que se opone a los avances sociales. Han votado en contra de todo. No solamente han votado en contra de todo, sino que además los han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Una moción de censura que se opone, por ejemplo, a la subida del salario mínimo interprofesional. Ustedes hasta incluso en su programa electoral o en reiteradas ocasiones han defendido que el salario mínimo interprofesional no debería existir en nuestro país. Que se opone a la subida de las pensiones, a su revalorización. Que se opone no solamente a la subida, sino a la creación del ingreso mínimo vital y lo despachan de manera peyorativa con la paguita. Que se opone a la igualdad entre hombres y mujeres y descalifican también de manera peyorativa hablando de ideología de género. Es que es verdad, tío. Que se opone a los derechos de las personas LGTBI. Que se opone a la convivencia territorial y también a la diversidad social. Se opone, por supuesto, a la fiscalidad justa y se niega, por supuesto, desde su Gobierno, las evidencias más científicas. En fin, el país que usted defiende, señoría, fiscaliza y extorsiona a las mujeres que tienen embarazos no deseados. El país que usted defiende, señora Abascal, lamina el derecho a la eutanasia, donde las personas ya no tendrían el derecho a la muerte digna. Anhela una sociedad homófoba que no reconozca el matrimonio igualitario. Niega la infamia de la violencia machista. Tengo que recordarle hoy aquí, señora Abascal, que su partido es el único partido que no ha firmado el Pacto de Estado contra la violencia de género. Es un partido que tiene como proyecto para el país la educación segregada entre niños y niñas, una España con el PIN parental. Un país sin comunidades autónomas, señorías, que prohíbe las lenguas cooficiales que están reconocidas en nuestra Constitución. Un país sin salario mínimo interprofesional, sin ingreso mínimo vital, un país desigual, injusto, de trabajadores y trabajadoras desprotegidos. Un país que solo reconoce un modelo de familia, señorías, un solo modelo de familia y un modo de vida bajo ese eufemismo de la cultura dominante que remite a los momentos más tenebrosos del siglo XX. Un país que reniega de su memoria democrática, señora Abascal, y que honra los mausoleos de la dictadura levantados con mano de obra esclava a mayor gloria del tirano. Señora Abascal, España tiene un gobierno legítimo. Lo tiene. Un gobierno de coalición que a veces tiene sus posiciones encontradas, pero que no por ello ha dejado de trabajar por proteger y hacer avanzar su agenda social. Un gobierno que ha garantizado la estabilidad de España cuando más la necesitaba. ¿Y la estabilidad de España en qué se traduce? Se traduce en una agenda legislativa de avances sociales que se concreta en el Boletín Oficial del Estado, aprobado por una mayoría parlamentaria legítima en esta Cámara, con más de 200 iniciativas legislativas, donde llevamos ahí incluidas, evidentemente, el ingreso mínimo vital, la nueva ley educativa, la nueva ley de formación profesional, la nueva ley de industria, la nueva ley de ciencia, en fin, un largo etcétera. Y 3 presupuestos generales aprobados en tiempo y forma en un momento tan difícil como el que hemos vivido, primero con la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania. Eso es cierto. Lideramos la ejecución en Europa de los fondos europeos de recuperación, señorías. Y eso nos está permitiendo no solamente modernizar nuestra economía, también atraer inversión extranjera directa y, por supuesto, amortiguar los efectos de este alza de los precios derivado y ocasionado por la guerra de Ucrania. Esos por los que este Ejecutivo, esos fondos europeos, batalló sin descanso
entre el ruido y la furia que ustedes y sus socios de la abstención no dejaron de sembrar. Señora Abascal, estamos donde queremos estar. Como un país cada vez más tenido en cuenta en Europa, esa Europa de la que usted reniega, defendiendo la imagen exterior de una España que se implica en los grandes debates multilaterales que ustedes rechazan porque hablan de agenda globalista y condenando sin matices los golpes y los asaltos de líderes a los que usted, señora Abascal, admira, idolatra y se hace fotos y cuelga en Twitter. Esas señorías, no otra. Sí, señora Abascal, se lo recuerdo. Señor Bolsonaro, por ejemplo. Uy. Esa es la España contra la que se dirige esta moción de censura. No nos equivoquemos, señorías. Producto de una delirante visión que tiene de España el señor Abascal. Hoy, señor Abascal, vuelve a tirar la piedra, como hace 2 años y medio. Entonces tuvo al menos el decoro de no esconder la mano, como hace esta vez, escudándose en otro candidato. Ahora se esconde, entre otras razones, evidentemente porque nadie le imagina a usted como presidente del Gobierno, así que prefiere que sea otro el que le haga el papelón. Esos que mañana se van a abstener son tan responsables como usted del inmenso daño que hacen con esta moción de censura a la democracia española. Mañana usted y su delirante moción de censura no se van a llevar los 298 votos en contra que merecen. Y no se los van a llevar porque el señor Feijóo ha decidido abstenerse ante este delirio. Por lo visto, este delirio al señor Feijóo no le produce ni frío ni calor, le deja indiferente. Al parecer, el manifiesto ultraderechista de más de 70 páginas con las que justificaron su moción de censura ni le va ni le viene. Y lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago en diferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja, pasando de un decente no a una indecente abstención. Pero, señorías del PP, tengan cuidado, porque este negocio es de los que dejan mancha. Y más pronto que tarde, la ultraderecha vendrá a exigirles un segundo pago en diferido para saldar las deudas. Pues igual que a ti te ha pasado con Podemos y los independentistas, hermano. Exactamente igual que lo que te ha pasado a ti. Que has necesitado apoyo de los más extremistas para salir preso. Es el problema de que no haya el bipartidismo que tanto odiamos. Señora Gamarra, señorías del PP, cuando llegue ese día o cuando llegue ese momento, acuérdense de este debate. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Es que lo que realmente habría que acabar no es con el bipartidismo, sino con la bi-ideología. Que solo haya 2 ideologías, tío. Izquierdas o derechas. Buenos y malos. Pues casi una hora ha durado la intervención del presidente del Gobierno, la respuesta que le ha dado a Santiago Abascal, al líder de Vox, a quien vemos prepararse en su escaño. Ha ido tomando notas durante la intervención de Pedro Sánchez. Suena de manera prolongada el aplauso en las filas socialistas para el presidente del Gobierno, que ha terminado su intervención dirigiéndose al Partido Popular. Tiene la palabra, en nombre de los diputados firmantes de la moción de censura, el señor Abascal Conde. Efectivamente, de nuevo Abascal volverá a subir a la tribuna. Decíamos que Pedro Sánchez ha finalizado su intervención apuntando al partido. A los violadores en la cárcel y que no vuelvan a ver. No. Primer pago en diferido. Ha dicho que su abstención. Vamos a dejarlo por aquí. Que voy a Kumi y ya lo veré luego. Ya terminaré. Bueno, lo voy a ver en varios trozos, pero ya lo terminaré.